El diálogo interno es la narración invisible que define tu identidad, esa versión de ti que no eres tú. Esa es la trampa más sutil de la inseguridad. ¿Qué voz dentro de ti merece ser escuchada? Piénsalo un segundo. ¿Cuántas veces has dejado pasar una oportunidad importante porque tu mente te dijo, no estoy preparado para eso? Detrás de cada inseguridad hay una historia que merece ser entendida. Si el lenguaje cambia, el comportamiento automáticamente cambia. Es una estrategia de supervivencia mental. Ahora, hay un punto crucial. Estos son los secretos y estrategias que necesitas conocer para superar la inseguridad, la angustia y todos tus temores. Lo trágico es que esa frase nadie nace inseguro, nos fabrican inseguridades a golpe de comparación, crítica y miedo disfrazado de consejo. Desde pequeños nos enseñan a dudar de lo que somos, a confiar más en la mirada ajena que en la propia. Y la más perturbadora de todas las ideas es que aprendemos a convivir con esa voz interna que no es nuestra, pero que suena igual que nosotros. La mayoría ni siquiera lo nota. Esa es la trampa más sutil de la inseguridad. Te hace creer que tú eres el problema, cuando en realidad es la historia que te contaron sobre ti. Nos dijeron que ser seguros es no tener miedo, cuando en realidad la seguridad nace precisamente de mirarlo de frente. No se trata de borrar tus dudas, sino de entenderlas, porque las inseguridades no desaparecen ignorándolas, sino reconociéndolas. Piénsalo. ¿Cuántas veces te has sentido menos capaz solo por no encajar con la idea de que otros pensaran de ti algo malo? Con la idea de encajar con la idea que tienen otros sobre ti. Tal vez en tu trabajo, en tu grupo de amigos o incluso frente al espejo. ¿Has sentido ese nudo en el estómago cuando piensas que no das la talla, aunque nadie te lo ha dicho? Esa sensación no aparece de la nada. Tiene raíces, y aquí viene la parte que pocos se enfrentan. Tus inseguridades son huellas de tu historia emocional. Cada crítica, cada comparación, cada momento en el que te hicieron sentir insuficiente dejó una marca. Pero esas marcas no son heridas eternas, son puntos de partida. Si logras rastrear de dónde viene esa voz que te sabotea, podrás empezar a desarmarla, desenmarañarla y apagarla. Muchos creen que la inseguridad es un defecto, cuando en realidad es un mensaje que te está diciendo: aquí hay una parte de ti que necesita atención. Y sin embargo preferimos taparla con frases de autoayuda o con una sonrisa impostada. Nos repetimos: todo está bien, entre comillas, pero sabemos que no lo está, porque mientras ignores tus inseguridades, ellas decidirán por ti. El primer paso para transformar tu autopercepción no es fingir fortaleza, claro que no, sino tener el coraje de mirar tus debilidades sin juicio. ¿En qué áreas te sientes inseguro o insegura? Puede ser que en tu apariencia, en tu inteligencia, en tus decisiones o en tus relaciones, o pensar demasiado en el futuro. Mira, escríbelas primero para que tengas una idea de lo que crees. Ponles nombre, no para castigarte, sino para empezar a entender su historia. Y aquí ocurre algo curioso. Cuando las nombras, dejan de esconderse. Lo que antes parecía un monstruo en la sombra se convierte en algo tangible, en algo abordable. Reconocer tus inseguridades no te hace débil, te hace consciente. Y la conciencia siempre es el inicio del cambio. Porque, claro, reconocerla, lo cierto es que duele, pero cada inseguridad tiene detrás una memoria. Esa vez que te compararon con alguien mejor o que tú mismo te comparaste con alguien supuestamente mejor, esa ocasión en la que fallaste y te señalaron, o tú te autoseñalaste pensando que eras menos. Quizás ese comentario inofensivo o que creíste que era inofensivo pero que se quedó grabado, y así sigues cargando con esa voz de esa experiencia como si tuviera al día de hoy todavía poder sobre ti. Esas voces se disfrazan de pensamientos propios,
entre comillas, no soy tan bueno, seguro lo haría mejor otra persona que yo, no soy capaz, no doy la talla, si hablo me voy a equivocar, no soy suficiente. Todas esas ideas, pero no naciste pensando en eso, lo aprendiste y lo aprendido puede desaprenderse y para eso estamos aquí. Pero esa transformación comienza en la honestidad. Si no reconoces dónde estás quebrantado, dónde estás roto por dentro, no sabrás por dónde empezar a reconstruirte. Si no miras frente a tus inseguridades, ellas seguirán diciendo cuánto te atreves a intentar y cuándo no, cuándo decides soñar y cuándo no. Y necesitas aprender a intentar y aprender a soñar. A veces el simple hecho de escribir lo que duele tiene más poder que años de silencio. Hazlo, pregúntate, ¿cuándo empezó esto? ¿Quién me hizo sentir que no bastaba? ¿Por qué sigo creyendo esto? Cuanto más te acerques al origen, más cerca estarás de liberarte de esa versión que tú ya no quieres ser, de esa versión de ti que no eres tú, de ese eco que es el eco de otros. Hay quienes creen que enfrentar las inseguridades es exponerse, pero en realidad es protegerse porque mientras las escondes, seguirás dependiendo de la aprobación externa, pero cuando las reconoces, recuperas el control de tu narrativa, de tu verdadera historia todos los días. No se trata de que te acepten, no se trata de eso, sino de que empieces a hacerlo tú, de que te aceptes tú tal cual eres. Sin embargo, la mayoría huye justo antes del cambio, porque reconocer tus inseguridades significa desmontar creencias que te acompañaron por años, significa aceptar que muchas de tus decisiones, inclusive tus éxitos, han estado condicionados por el miedo de no ser suficiente, y encima eso cuesta, y eso cuesta bastante, pero también libera emocionalmente. El problema no es tener inseguridades, el problema es identificarse con ellas. Cuando lo ves como algo externo, puedes trabajarla, moldearla, transformarla, dejar de ser víctima y te conviertes en autor. Ahora bien, si logras reconocer tus inseguridades, también descubrirás una verdad inesperada. Muchas de ellas no son tuyas, son proyecciones de otros, padres, maestros, parejas, jefes, amistades de la infancia, personas que tal vez nunca aprendieron a lidiar con sus propias creencias y te las heredaron a ti sin querer. Pero eso no significa que debas seguir cargándolas. El camino hacia la seguridad en un principio empieza con la autoestima, pero hay algo más arriba de eso y es la autoconciencia. Y la autoconciencia significa dejar de huir de lo que te incomoda. Cuando aceptas esa parte de ti que no es tuya, cuando aceptas mirar esas partes tuyas que preferías evitar, hay algo que se ordena. Ya no necesitas aparentar, ya no compites, ya no temes tanto al error, porque entiendes que no te define. Mucha gente busca fórmulas rápidas para sentirse más seguro. Libros, busca leer, busca cursos, ver videos, frases motivacionales, TikTok o seguir un coach de esto de motivación. Pero lo que realmente transforma es la comprensión. No puedes cambiar algo que no entiendes y no puedes entender algo que niegas. Cuando reconoces tus inseguridades, no es un ejercicio meramente emocional, es un acto de valentía intelectual. Y hay un detalle importante. Cuando sabes de dónde vienen tus inseguridades, puedes distinguir entre las que te impulsan y las que te hacen creer que solamente es importante autosabotearte. Algunas inseguridades son funcionales, te empujan a prepararte, a mejorar, quizás a pensar en ser mejor, pero otras son parásitas, te drenan energía y distorsionan tu percepción. Aprender a diferenciarlas es una forma de madurez emocional. Quizás recuerdes algún momento de tu vida en que te sentiste que no dabas la talla,
que no eras capaz. Tal vez ocurrió en una entrevista, en una exposición en la escuela, en una presentación, una conversación. Lo interesante con esto, si lo piensas bien, el miedo que sentías a lo que otros pensaban o lo que dirían si fallabas, ¿qué pensarán de mí? Ese juicio es lo que nos hace pensar si vale la pena continuar. Y aquí se pone más complicado. ¿Qué pasaría si el error no tuviera ese peso? Si entendieras que equivocarte no destruye tu valor, sino que lo humaniza. El perfeccionismo y la inseguridad son caras de la misma moneda. Ambas nacen del miedo a no ser suficiente. Pero la diferencia es que el perfeccionismo lo disfraza de esfuerzo. Hay una paradoja que nadie explica. Cuanto más intentas ocultar tus inseguridades, más poder le das, porque todo lo que se reprime se amplifica. En cambio, cuando las aceptas, pierden fuerza. La aceptación no significa rendirse, significa reconocer que lo que sientes tiene un propósito. Ese propósito es mostrarte lo que aún no has sanado. Reconocer tus inseguridades también cambia tu forma de mirar a los demás. Dejas de compararte porque entiendes que cada quien está lidiando con su propia batalla invisible, con sus propios demonios. Empiezas a entender que la seguridad no consiste en ser mejor que otros, sino en dejar de necesitar serlo. El error más común es pensar que la seguridad, cuando llega, ya no te importa lo que digan los demás, pero eso también es falso. Porque siempre te importarán lo que digan los demás, en alguna medida, en mayor o menor medida. Lo importante no es dejar de importar, sino decidir a quién le das importancia, a qué cosas le das un poder de opinión, qué cosas puedes considerar de las opiniones de otros. Cada inseguridad que reconoces te devuelve un fragmento de tu poder personal, y cuando sumas los suficientes fragmentos, algo cambia. Dejas de reaccionar desde el miedo y empiezas a responder desde la conciencia. Esa es la gran diferencia entre actuar para agradar y actuar para avanzar. Por eso el proceso no se trata de eliminar tus inseguridades, sino de reducirlas, de reeducarlas, de terminar prácticamente teniéndolas ahí casi de manera ínfima, de convertirlas en maestras, porque en el fondo cada inseguridad guarda información valiosa sobre las cosas que más te importan. Si te duele el no ser aceptado, es porque valoras la conexión. Si te asusta fracasar, es porque anhelas trascender. No son tus enemigas las inseguridades, no son tus enemigas para hacerte sufrir y hundirte. Son ciertas señales, son brújulas emocionales que te muestran hacia dónde dirigir tu crecimiento. Yo sé, reconocerlas es incómodo, pero el crecimiento personal no empieza con la comodidad, sino en el caos, ese instante en el que admites que hay algo en ti que necesita atención. Es también el momento en que empieza tu transformación. Detrás de cada inseguridad hay una historia que merece ser entendida, y una vez que la entiendes, ya no tiene el mismo poder sobre ti, porque cuando sabes de dónde viene el miedo, puedes decidir a dónde llevarlo. No necesitas eliminar tus inseguridades, porque en algunos casos eso está tan arraigado al subconsciente que es virtualmente imposible. Pero necesitas sentirte como una persona digna. Necesitas enseñarles a obedecer. Necesitas aprender a escucharlas sin que tú las obedezcas, sino que ellas te obedezcan a ti, a reconocerlas sin dejar de que ellas te definan. Y ese es el inicio de algo verdaderamente poderoso, un poder personal, el poder de elegir qué voz dentro de ti merece ser escuchada. Pero esto es solo el principio, porque una vez que reconoces tus inseguridades, surge otra pregunta inevitable. ¿Cómo transformar esa voz crítica que te limita en una voz que te impulse? Y ahí comienza el verdadero trabajo interior, cambiar el diálogo interno. El enemigo no está ahí afuera, está en tu cabeza, está en tu mente. Y lo más inquietante es que tiene voz. Esa voz que te repite todos los días
no puedo, no soy suficiente, seguro me va a ir mal, no tengo las capacidades. Esa voz no te grita, pero te susurra constantemente lo justo para detenerte antes de actuar. El diálogo interno es el espejo donde se reflejan todas tus creencias ocultas y casi nadie se atreve a mirarlo de frente. Cada pensamiento negativo que aceptas sin cuestionar se convierte en una orden emocional. No lo notas, pero cuando piensas, voy a fallar, no soy capaz, esto no es para mí, tu cuerpo ya empieza a actuar como una persona fracasada sin siquiera poder evitarlo. Y el fracaso llega a ser incluso inevitable. Tu respiración cambia, tu postura se encoge, tu tono se apaga. Es como si tu mente bajara el volumen de tu propia confianza antes de incluso actuar. El diálogo interno es la narración invisible que define tu identidad. Lo que dices cuando nadie te escucha es lo que determina cómo te enfrentas al mundo. Sin embargo, vivimos sin ponerle atención. No nos damos cuenta. Permitimos que la mente repita frases heredadas, críticas viejas que llevamos repitiéndonos por años, a veces hasta por décadas, juicios que ya no nos pertenecen, porque somos una persona que con los años ha cambiado y sigue arraigado a lo anterior. Lo trágico es que esa frase termina guiando nuestras decisiones más importantes. Piénsalo un segundo. ¿Cuántas veces has dejado pasar una oportunidad importante porque tu mente te dijo, no estoy preparado para eso? ¿Cuántas veces te has disculpado por existir? Te has disculpado por hacer algo, por hablar, por ser tú mismo, por ser tú misma, la misma persona que desearías ser. Te has disculpado por actuar siendo tú en esencia. No fue el miedo lo que te detuvo, fue la narrativa que te alimentas todos los días, la que alimentó esa idea. Las palabras que usas contigo mismo son el software que gobierna tus emociones. Si el lenguaje cambia, el comportamiento automáticamente cambia. Por eso, cambiar tu diálogo interno es un acto de optimismo, es una reprogramación inicial que luego se va volviendo algo más profundo, una reprogramación que empieza con lo pequeño, superficial y después va ondando cada vez más, ondeando en tu propia mente, en tu subconsciente. No es una tarea simple, no se trata de repetir frases bonitas, sino de sustituir pensamientos que están distorsionados por verdades más útiles. Por ejemplo, cuando piensas, no puedo hacer esto, se activa un cierre. Pero si cambias esa frase por voy a intentarlo y aprender en el proceso, no es que ya sepas hacerlo, pero tomas la decisión de intentarlo, no pensando en el fracaso. Esto transforma el error en una posibilidad. La diferencia entre repetirse el no con el tal vez o intentémoslo parece algo mínimo, pero psicológicamente es abismal. No te imaginas cuánto. En el primer caso, tu cerebro busca razones para evitar el riesgo. No lo voy a hacer, no seré capaz. En cambio, sí, lo voy a intentar. Vamos a ver qué pasa. En ese segundo intento, en esa segunda oportunidad, buscas estrategias. El cerebro busca estrategias para avanzar. Lo que cambia no es la realidad de allá afuera, sino tu forma de interpretarla, tu forma de interpretar esa realidad. Y eso lo cambia todo. Muchos piensan que hablarse bien es algo ingenuo, que tal vez no tenga ningún resultado, que para qué se intenta, no vale la pena, que la autocrítica severa es el motor del progreso, pero confunden la exigencia con la crueldad. La autocrítica puede ser constructiva, pero cuando se convierte en una cierta humillación interna, deja de impulsarte y empieza a autosabotearte. Ningún atleta mejora insultándose. Ningún artista crea castigándose. La mente no florece bajo ataque. Cambia la voz. Cambiar la manera en la que te hablas es lo que cambia cómo te comportas. Si te dices
no soy tan bueno como los demás, reformula ese pensamiento. Cada uno tiene su ritmo y sus fortalezas. La comparación pierde poder. Ya no estás midiendo tu valor con la vara de otro. Y eso, aunque parezca algo tan pequeño, es un acto de liberación mental. A veces el cambio no aparece en lo grande, sino en una sola palabra. La forma en que te hablas a ti mismo constituye tu percepción. Cuando transformas un tengo que hacerlo bien por un voy a disfrutar haciéndolo, desactivas el miedo al error. Y cuando reemplazas un debo ser perfecto por un voy a dar lo mejor de mí, liberas energía que antes gastabas en ansiedad. Pero claro, no es fácil. No voy a decir lo que es de un día para otro, pero es un proceso que va transformándote internamente. Tu mente lleva años entrenando la crítica, ha convertido la autocrítica, la autonegación en una rutina. Por eso cambiar tu diálogo interno requiere de disciplina. Significa observar tus pensamientos, detectarlos y reemplazarlos conscientemente. Al principio parecerá algo falso. Parecerá algo forzado, incluso hasta incómodo. Y eso está bien. Toda transformación real empieza con incomodidad, porque lo que estás haciendo no es repetir frases positivas. Estás enseñándole a tu mente un nuevo lenguaje, un nuevo enfoque, uno en el que el error no se centra en el fracaso, sino que es una lección, en el que en el pasado era una condena. Ahora es una referencia. El error es una referencia para tú saber que es una posibilidad y no está mal equivocarse y puedes andar con tranquilidad. Ahora tu voz deja de ser un verdugo y empieza a ser una voz aliada. Y aquí entra algo fascinante. La neurociencia ha demostrado que el cerebro no distingue entre lo que imaginas y lo que experimentas. Si repites una idea con suficiente convicción, tu mente crea nuevas conexiones neuronales que refuerzan esa creencia. Y eso funciona para lo bueno y para lo malo. Y lo utilizaremos para lograr modificar esas creencias en algo positivo. En otras palabras, dicho de otra manera, cada frase que repites es una semilla y lo que más repites, eso crece. Por eso si repites, yo soy capaz, tu mente busca pruebas que confirmen esa idea. Pero si empiezas a decir, estoy aprendiendo algo, estoy aprendiendo a hacerlo, tu cerebro busca evidencia de progreso. No es una magia, no es una cosa inventada, es simplemente biología pura. El lenguaje tiene poder porque tu mente moldea tu atención y tu atención determina tu realidad emocional. Donde pones tus palabras, pones tu energía. Por eso, aprender a hablarte bien no es un gesto de autoestima. Es una estrategia de supervivencia mental. Ahora, hay un punto crucial. Cambiar el diálogo interno no significa negar lo que sientes. No se trata solo de decir, todo está bien, cuando no todo está bien, cuando las cosas van mal. Se trata de reconocer lo que sientes, pero sin quedarte atrapado en ello. Por ejemplo, estoy nervioso, pero puedo manejarlo. Esa frase valida la emoción, pero también abre una puerta a la acción para hacer algo al respecto. La clave está en la honestidad. Las afirmaciones realistas son más poderosas que las afirmaciones idealistas. Decirte, soy increíble, no servirá. No servirá si en el fondo no lo crees. Pero decir, estoy mejorando cada día, genera credibilidad emocional. Tu mente acepta lo que percibe como posible, no lo que siente como impostura. Y esto se conecta con algo mucho más profundo, el tono de tu voz interior, que proviene de las voces que más escuchaste en tu infancia. Si creciste en un entorno donde los otros predominaban, las críticas predominaban o las comparaciones predominaban, esa probablemente hoy en día sea tu diálogo, tu voz interna, que hayas heredado ese patrón. Pero eso no significa que estés condenado a repetirlo. Significa que puedes reescribirlo, reprogramar. Tu voz interna es como reeducar a esa voz interior. No lo haces gritando, sino con paciencia y constancia. Cada vez que tu mente diga, no vas a poder, respóndele con firmeza. Tal vez hoy no, pero estoy en el camino. Esa
matiz crea una resiliencia y esa resiliencia es la base de la seguridad emocional, pero no hay nada más poderoso que convertir tu mente en tu aliada. Con eso ocurre algo que el fracaso se vuelve el soporte. No es que sea algo malo o algo imposible. El fracaso se vuelve un soporte donde tú puedes caer y no pasa nada. Cada caída deja de ser una prueba de debilidad y se transforma en evidencia de que estás avanzando. A medida que transformas tu diálogo interno, algo curioso empieza a pasar. El entorno también cambia, no porque los demás sean distintos, sino porque ya no interpretas desde la herida. Cuando alguien te critica, ya no lo ves como una amenaza, sino como una perspectiva más. Bueno, piensa diferente. Es su manera de ver las cosas. Cuando cometes un error, ya no te castigas, analizas qué pasó. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo puedo cambiarlo? ¿Qué cosas hice mal? ¿Qué cosas puedo mejorar? Cuando te comparas, ya no huyes, ya no te hundes, sino que te inspiras en esa persona. No es para compararte con el otro, sino para inspirarte en las cosas buenas que te pueden aportar en ese cambio, tu percepción del mundo. Y eso inevitablemente cambia tus resultados. Por eso este proceso requiere de práctica y la práctica empieza en los momentos más cotidianos, al mirarte al espejo, al corregir un error, al pensar en el futuro. Cada vez que tu mente emita un juicio negativo, detente. Detente un momento, respira y reformula. No te pelees con ese pensamiento. Edítalo, replantéalo. Reescribir no es negar, es elegir una versión más útil de la historia, una versión diferente y más importante de la misma historia. Y sí, es un trabajo constante. A veces sentirás que avanzas un paso y retrocedes dos, pero incluso ese retroceso es parte del entrenamiento, porque cada vez que eliges una frase distinta, refuerzas una nueva conexión neuronal y con el tiempo esas conexiones se vuelven automáticas. La autocrítica deja de ser reflejo y se convierte en conciencia. Justamente de eso se trata, de que ya no sea una crítica negativa, sino una crítica que te permita a ti pensar en crecimiento. El verdadero cambio ocurre cuando dejas de repetir lo que aprendiste anteriormente y empiezas a escuchar lo que ahora necesitas. Ahí es cuando tu mente deja de ser una cárcel y se convierte en una herramienta extremadamente útil. Ya no actúa en tu contra, trabaja contigo. Y cuando eso sucede, algo se desbloquea. Ya no necesitas motivarte a base de miedos. No te obligas, te impulsas por querer hacerlo por ganas. No te castigas, te corriges. No te odias por fallar. Te entiendes para mejorar. Ese es el poder de cambiar el diálogo interno. Transformar tu relación contigo mismo y por extensión con todo lo que te rodea. Pero todavía hay una pieza crucial porque de nada sirve tener un lenguaje positivo si no lo respaldas con acciones. Las palabras son la chispa inicial, pero la acción es el fuego que de verdad enciende todo. El siguiente paso será transformar esa nueva voz en resultados tangibles, en competencia, en dominio. Y justo allí es donde empieza el verdadero desafío. La seguridad no se compra ni se repite frente al espejo, se construye todos los días y es la herramienta más poderosa para hacerlo. No está en las frases motivacionales. La verdadera confianza nace del conocimiento aplicado, no de la ilusión de tenerla. En algún punto todos enfrentamos el mismo dilema. Queremos sentirnos seguros antes de actuar, pero no actuamos porque nos sintamos seguros. Es un círculo que se rompe solo con una forma, haciéndolo. La acción es el antídoto de la inseguridad y sin embargo, la mayoría espera la inspiración perfecta para empezar, como si el miedo se evaporara automáticamente con el tiempo. Pero el miedo no se va. El miedo es algo que se entrena. Piénsalo. Nadie se siente preparado para nada la primera vez. Ni el músico en su primer concierto, ni el médico en su primera cirugía quizás, ni el emprendedor en su primer lanzamiento. La diferencia está en que algunos lo hacen igual,
aunque sientan temor, aunque sientan ese terror y ese pavor interno. Y al hacerlo, descubren algo crucial. La seguridad llega después. Cuando estás haciéndolo en el acto, en la consistencia, nunca llega antes. Cada habilidad que desarrollas es una declaración silenciosa contra la inseguridad. Porque cuando sabes cómo hacer algo, ya no dependes tanto de la aprobación externa. Te basta con el dominio. No necesitas demostrar nada, simplemente lo haces. Porque ocurre, ya está innato en ti. Ese es el tipo de confianza que no grita, pero que se nota demasiado. Pero construir esa seguridad requiere un método. No basta con simplemente, entre comillas, intentarlo y comprometerse con el aprendizaje, dedicar tiempo, energía y atención a mejorar lo que importa. Si quieres sentirte más capaz, el camino no está en pensar distinto, sino en practicar distinto. Dominar una habilidad implica aceptar el proceso, la torpeza, el error, la caída, la frustración, cometer equivocaciones. Es un proceso de humildad y, curiosamente, mientras más aceptas esa etapa, más rápido avanzas, porque dejas de buscar resultados inmediatos y te enfocas en lo más importante, en el progreso real. El error es el gimnasio de la confianza. Cada vez que fallas y corriges, tu cerebro refuerza la asociación entre el esfuerzo y la mejora. No hay autoestima sin evidencia de crecimiento. Puedes repetirte 1.000.000 de veces: soy capaz, soy muy capaz, todo lo puedo lograr 1000 veces si tú quieres, pero hasta que lo demuestres con una acción, tu mente no lo creerá. No lo convertirá en una realidad. Por eso, la práctica no es solo un medio para el éxito, es un entrenamiento emocional. Enseña paciencia, tolerancia al error, al enfoque. Enseña cómo enfocarse y, sobre todo, enseña a confiar en ti. No por lo que sabes, sino por tu capacidad de aprender constantemente. Esa es la diferencia entre la arrogancia y la seguridad real. El arrogante presume lo que ya tiene. El arrogante presume lo que ya conserva, lo que ya construyó, lo que ya hizo. Pero la seguridad reconoce que siempre puede mejorar. La persona que es segura de sí misma reconoce que siempre es posible mejorar cada día. El arrogante teme quedar expuesto, teme que se den cuenta. El seguro se expone para evolucionar, para saber que no hay problema en que se muestre como es. Ahora bien, hay un mito que debemos derribar. Creer que la pasión basta, que ser así apasionado basta. Y no basta. Puedes amar algo profundamente y aún así sentirte inseguro haciéndolo. Porque la pasión sin práctica se convierte en ansiedad. El entusiasmo no reemplaza el dominio. La pasión te impulsa, sí, en un principio a empezar, pero la disciplina es la que te permite continuar. Y la disciplina, aunque suene rígida, en realidad es un acto de amor propio. Es la decisión de invertir en ti incluso cuando no tienes ganas. Es la promesa de no abandonar tu progreso solo porque el resultado aún no llega. Desarrollar tus habilidades no se trata de acumular títulos o certificados, sino de ganar autonomía. Cuanto más sabes, menos dependes, y cuanto menos depende, más libre te sientes. Esa libertad se traduce en seguridad. Cada persona tiene un área donde la inseguridad se vuelve más ruidosa. Algunos dudan de su capacidad profesional, otros de su inteligencia, otros de su valor personal. Sí, de muchas áreas en su vida, pero en todos los casos hay una vía para silenciar esa duda: el crecimiento constante. Si te sientes inseguro en tu trabajo, aprende más. Si dudas de tu comunicación, practica hablando. Si te cuesta tomar decisiones, estudia cómo hacerlo mejor. No hay forma más efectiva de callar al miedo que demostrando que puedes y haciéndolo. Así es el camino. Sin embargo, la mayoría queda atrapada en la frase del deseo. Dicen: quisiera mejorar, me encantaría hacer esto, me encantaría hacer lo otro. Esperan sentir confianza para actuar, cuando en realidad es la acción la que genera la confianza. El deseo de avanzar y el actuar es lo que le da
la evidencia a tu mente para saber que sí es real. No necesitas hacer grandes saltos, basta con pequeños avances constantes. Lo que define a las personas seguras no es la ausencia del miedo, por favor, sino su constancia, que teniéndolo aún así deciden hacerlo, aún así deciden continuar, incluso cuando dudan. Aprenden incluso cuando fallan y avanzan incluso cuando el entorno no lo valida. Mira cualquier historia de éxito, verás el mismo patrón. La seguridad vino después del dominio, no antes. Thomas Edison falló 1000 veces antes de que su invento funcionara. Pero no se trata de talento, sino de práctica. Lo mismo ocurre con los deportistas, por ejemplo, con los líderes, con los artistas. Detrás de cada actuación impecable a los ojos de quienes ven el final, hay unas horas inmensas de ensayo silencioso. La práctica te da evidencia y la evidencia alimenta la confianza. Esa es la fórmula. No hay atajos mentales que sustituyan de ninguna manera el trabajo continuo. Pero aquí surge un conflicto interno. ¿Qué pasa cuando practicas y aún así no te sientes suficiente? Es allí donde entra la reflexión. Porque si te esfuerzas, mejoras y sigues dudando, el problema ya no está en tus habilidades, sino en tu percepción. Estás midiendo tu progreso con la vara equivocada, con la vara de la perfección. El perfeccionismo es la cárcel de la competencia. Te hace creer que nunca eres suficiente, que siempre falta algo, que el próximo paso será el que finalmente te permita sentirte válido, sentirte capaz, sentirte bien. Pero esa meta se mueve cada vez que te acercas. Por eso el verdadero desafío no es solo desarrollar habilidades, sino aprender a reconocer cada uno de tus avances. Apreciar tu progreso es tan importante como la práctica misma. Si no lo haces, tu mente no registra la mejora y sigue percibiéndote como alguien inseguro, porque no ha logrado un escalón. Necesitas mostrarle que has avanzado algo y celébralo de vez en cuando. Por eso cada pequeño logro cuenta. Cada paso, por insignificante que parezca, es una victoria sobre tu antigua versión. Y mientras más avanzas, notarás algo inesperado. La inseguridad no desaparece, pero cambia de tono. Deja de ser una barrera y se convierte en un impulso. Empiezas a usarla como energía para seguir mejorando, porque entiendes que no se trata de eliminar el miedo, sino de convertirlo en combustible. La competencia auténtica no busca aprobación, busca dominio, y el dominio no se logra en un día, sino en la acumulación de horas, errores y ajustes poco a poco. La repetición crea confianza, no la inspiración. A medida que te desarrollas, también cambia tu entorno emocional. Las personas que antes te intimidaban dejan de hacerlo, no porque ellas mismas cambien, sino porque ahora tú sabes cuánto vales, no en teoría, sino en la práctica. Sin embargo, este proceso tiene un costo: enfrentarte a la frustración. Habrá momentos en los que sentirás que no avanzas, que no mejoras, que no naciste para eso. Pero cada uno de esos momentos es una prueba de resistencia emocional. Si aprendes a tolerar la incomodidad de crecimiento, habrás cruzado el umbral donde la mayoría se rinde. Y aquí está el punto clave. El desarrollo de tus habilidades no solo constituye competencia, también reconfigura tu identidad, tu ser. Dejas de verte como alguien que intenta y empiezas a verte como alguien que está haciendo, como alguien que logra pasos. Esa diferencia mental cambia todo lo que haces. Pero justo cuando empiezas a sentirte más seguro, aparece otro factor que es mucho más profundo. Darte cuenta de que incluso con tus avances seguirás siendo imperfecto. Y que aceptar eso no disminuye tu valor, sino que lo humaniza. El siguiente paso para esto será mirar esas imperfecciones sin miedo, sin rechazo, sin disfrazarlas como fortalezas, porque solo cuando aceptas tus límites puedes crecer sin ansiedad.
y tus límites iniciales, aceptar las cosas que puedes y no puedes hacer, pero que sabes que luego, más adelante, se volverán cosas más arriba. Y es allí donde el conflicto se vuelve más íntimo, porque empiezas a aceptar tus imperfecciones. Que debía ser el mejor, el más rápido, el más inteligente, la niña más capaz, más hermosa, más correcta, que equivocarte es fracasar, y sin darte cuenta creciste con la idea de que tu valor dependía de cumplir un estándar imposible. Por eso cada vez que fallas no sientes solo frustración, sientes vergüenza. Y esa vergüenza es la raíz silenciosa de muchas de tus inseguridades. Pero, ¿y si te dijera que la perfección no existe? No existe, ni siquiera en aquellos que parecen tener todo bajo control. Los más exitosos, los más admirados, los más seguros también dudan. También cometen errores, también se cuestionan en silencio. La diferencia es que no se castigan por eso. Aceptan sus imperfecciones sin que eso signifique rendirse. Significa que no dejan de luchar contra lo que son. Significa entender que tu valor no está en condiciones de tus aciertos, sino en sostener tu capacidad de aprender. Nadie es perfecto y eso no es un defecto. Es lo que nos hace humanos. El perfeccionismo, en cambio, es una forma sofisticada de miedo. Te hace creer que si logras hacerlo todo bien, nadie podrá juzgarte. Pero eso demuestra tu debilidad. Y si crees que si nadie puede juzgarte, si nadie puede ver tu debilidad, entonces crees que nadie puede herirte. Pero en el fondo, esa búsqueda incansable te mantiene atrapado en la ansiedad. La perfección promete paz, pero entrega constantemente un agotamiento. Mira a tu alrededor. Las personas más admiradas no son las que nunca fallan, sino las que fallan y siguen. Aquellas que transforman sus errores en sabiduría. Lo irónico es que lo hacen mucho más auténticos, más confiables, más reales, porque la gente no conecta con la perfección, conecta con la vulnerabilidad, como los superhéroes. Llegaron a gustar no porque eran perfectos, sino porque eran personas vulnerables como nosotros. Aceptar tus imperfecciones es atreverte a mostrarlas, no para que se compadezcan de ti. Esa no es la intención, sino para dejar de esconderte detrás de máscaras. Permítete decir no sé, sin sentirte menos. El poder equivocarte y seguir adelante sin castigo mental es soltar la necesidad de ser implacable y de ser impecable para el resto y abrazar la posibilidad de ser genuino. Cuando aceptas tus fallas, algo en ti se reordena. Dejas de gastar energía en aparentar y dejas de intentar ser mejor constantemente que el resto, ser perfecto. Y la usas para mejorar. Dejas de tener el error como algo malo y empiezas a escucharlo, porque cada error tiene algo que enseñarte si te atreves a mirarlo sin temores. Y aquí hay un punto que pocos entienden. La autocomprensión interna no es debilidad, es fortaleza emocional. No se trata de justificarte, sino de acompañarte a ti mismo. Cuando fallas, entrenas tu mente para no colapsar frente a la adversidad. Piensa en esto, cuando hablas con alguien que tú quieres se equivoca, entonces probablemente le dices, tranquilo, todos fallamos, aprende y sigue. ¿Por qué si le das ese consejo a alguien no lo haces contigo también? La manera en que te tratas en momentos de error define la calidad de tu autoestima. Tú le dices a otro, no te preocupes, todo va a estar bien, lo lograrás. Pero cuando tú te equivocas, te haces daño, te atacas, te criticas para sentirte menos. No es así. Eso no es lo conveniente. Aceptar tus imperfecciones también significa asumir que no puedes controlarlo todo y que no siempre el resultado saldrá como esperas. Es normal que habrá días en los que harás mejor las cosas y otros días en los que algo puede salir mal. Y así es la naturaleza misma de los día a día. Y eso está bien, porque la vida no se trata de controlarlo todo ni siempre obtener buenos resultados, sino de adaptarse con elegancia principalmente a lo que puedes
cambiar y a lo que no puedes cambiar. El rechazo no desaparece siendo perfecto, desaparece cuando aprendes a validarte incluso cuando fallas. Mira la historia de cualquier persona que haya dejado huella. Vincent Van Gogh, Da Vinci, Beethoven, Mandela, Frida Kahlo, por ejemplo. Todos convivieron con su caos interior, convivieron con sus propias dificultades, algunos con enfermedades, otros con frustración o con mucho sufrimiento, pero ninguno permitió que sus imperfecciones lo definieran. Le dieron un impulso para continuar. Al contrario, las transformaron en arte, en propósito, en legado. La perfección no inspira. Lo que inspira es ver a alguien imperfecto hacer algo extraordinario a pesar de esto. Aceptar tus limitaciones no te resta, te enfoca. Hay cosas que no podrás hacer y es normal, sea por altura, tamaño, rapidez, lo que sea. Eso no importa, eso te hace sentir en paz. Cuando sabes en qué no eres fuerte, puedes trabajar en lo que sí eres y eso genera autenticidad, porque ya no vives tratando de ser una copia de alguien más, porque no funciona así. Este proceso también implica un duelo interno, lo sé perfectamente, un duelo a la versión idealizada que querías ser, de quien deseabas ser. Duelo por las expectativas que no cumpliste, pero que además muchas fueron impuestas. Y ese duelo duele también que sea así, porque uno quisiera convertirse en aquello que soñó o que te dijeron que soñaras, porque te enfrentas con una verdad incómoda. Nunca vas a ser suficiente para todos, pero sí lo vas a hacer para ti, y ser suficiente para ti, basta con eso. En ese momento es cuando logras entender, asimilar con paciencia y profundidad algo profundamente poderoso. Desaparece la necesidad constante de demostrar. Dejas de actuar por validación y empiezas a actuar por convicción, por deseo propio. Y ese cambio, aunque invisible para los demás, marca el inicio de tu libertad emocional. Porque cuando te aceptas como eres, indistintamente lo que sea, ya no hay nada que los demás puedan usar para manipularte. Las críticas dejan de doler tanto porque ya no chocan contra tu herida abierta, porque ya la entiendes, sabes que está ahí. La autocrítica se vuelve un análisis, no una tortura. El error deja de ser una amenaza y se convierte en tu guía. Aceptar tus imperfecciones también te vuelve más empático. Empiezas a mirar a otros sin juicio porque entiendes que todos están lidiando con sus propias batallas internas. Y entonces en ese lugar conectas, compartes internamente con otros, en lugar de competir y compararte. En lugar de buscar aprobación, das comprensión. Y esa empatía, paradójicamente, también te hace más fuerte, porque quien acepta sus vulnerabilidades ya no teme mostrarlas. No tienes nada que ocultar y por eso nada puede destruirte. El perfeccionismo es un disfraz del miedo. La aceptación es el traje que te libera. Cuando eliges lo segundo, tu energía cambia, tu voz cambia, tu manera de mirar cambia. Ya no te mueves desde la carencia, sino desde la serenidad de quien realmente sabe que está en un proceso de crecimiento. A partir de ese momento, tus metas dejan de ser un castigo, se convierten en una expresión de crecimiento. Ya no estudias para demostrar inteligencia, sino por curiosidad, por querer aprender. Ya no trabajas para ser admirado, sino para sentirte como una persona plena. Tus relaciones ya no importa si rechazo al miedo o si te rechazan o lo que sea, sino que te interesa la posibilidad del encuentro, de convivir y de vivir el momento. Y aunque pueda parecer una contradicción aceptar tus imperfecciones, eso no te estanca, te impulsa, te libera, porque cuando ya no necesitas probar tu valor, puedes enfocarte en crecer de verdad. La perfección limita, la aceptación es lo que te libera. Pero alto, quiero decir algo antes de continuar. Aceptarse no significa conformarse. No es un permiso para la mediocridad. No es decir, es que yo no puedo más y hasta aquí llego yo. Alto ahí. Aceptarse no significa conformarse.
No es un permiso para la mediocridad. Mucho cuidado, es un reconocimiento de la realidad para poder mejorarla. Desde la claridad, pero no desde la culpa. Solo quien acepta su punto de partida puede avanzar, y cuando finalmente haces las paces con tus defectos, algo nuevo emerge. La paz de saber que no necesitas ser perfecto para ser valioso, que puedes equivocarte y seguir siendo una persona digna de amor, digna de respeto y digna de buenas oportunidades en la vida. Esa paz es un poco rara, pero transformadora, porque te da permiso de vivir con menos miedo y más presencia. Amor propio te permite disfrutar lo que haces en lugar de sufrir por lo que no lograste. Aceptar tus imperfecciones no es el final del camino, es el inicio de una nueva forma de vivir. Una donde tu valor ya no depende del resultado, sino de la autenticidad con la que enfrentas el proceso. Y justo cuando crees haber alcanzado la calma, aparece una nueva pregunta. ¿Qué pasa con las personas que te están en tu alrededor? ¿Cómo afecta tu entorno, tu seguridad, tus avances y tus límites? Lo que descubrirás a continuación puede cambiar por completo la manera en la que eliges a la gente en tu vida. Nada te cambia más rápido que las personas con las que compartes tu tiempo. Puedes tener la mejor mentalidad del mundo, pero si te rodeas de quienes apagan tus ideas, tarde o temprano dudarás de ti. Las personas son como un espejo, algunas reflejan tu potencial, otras distorsionan tu valor, y esa diferencia puede marcar el destino de tu confianza. Durante años creí que la seguridad era algo individual, que dependía solo de mi trabajo interior, pero con el tiempo entendí que el entorno también educa la mente. No solo aprendes de lo que vemos, también dependemos y aprendemos de lo que pensamos y también de lo que escuchamos. Y si lo que escuchamos constantemente son voces que te restan, terminas creyéndolo. Piensa en cuántas veces una simple frase cambió tu dirección. Alguien que te dijo, no lo vas a lograr. Y de pronto, sin querer, tu mente empezó a repetirlo. Empezó a repetir las palabras ajenas que se filtran con facilidad cuando tu autoestima está en construcción. Y si vigilas a quienes escuchas, acabas viendo también que te das cuenta que vives según sus creencias y no las tuyas. Acabas viviendo según las creencias de otros. Por eso, rodéate de quienes te empujen hacia adelante, personas que no solo celebren tus victorias, sino que también confronten con cariño cuando necesitas demostrar que algunas cosas no van por buen camino. Porque no se trata solamente de rodearte de gente que sea aduladora, sino de aliados, aquellos que te ven fallar y en lugar de juzgarte, te ayudan a levantarte. El entorno adecuado no te quita los miedos, pero te da la razón para superarlos. Esa es la diferencia entre una conversación que te drena y una que te inspira. Entre un círculo que empieza a competir entre quién es mejor y uno que coopera. Entre sentirse observado y sentirse acompañado. La mente necesita referencias positivas para fortalecerse, y no hablo de optimismo vacío, sino de ejemplos reales, personas que no solo hablan de crecimiento, sino que lo practican. No que te dicen, tú puedes, sino que aquí estoy para ayudarte a lograrlo. Pero a veces lo difícil no es encontrar a esas personas, sino dejar ir a las que no encajan en tu nueva etapa. Y eso aparte es muy difícil porque estamos aferrados a familiares y principalmente a amistades que siempre nos han hecho daño. Y eso cuesta, porque detrás de cada vínculo hay historias, lealtad, hay costumbre. Sin embargo, hay amistades que se vuelven jaulas, no porque sean malas, sino porque están diseñadas para una versión antigua de ti que ya no eres y que ya no quieres seguir siendo. Y si insistes en mantenerlas, te quedarás atrapado en esa versión de ti que no quieres ser. Rodéate de quienes creen en ti, incluso cuando tú no puedes hacerlo, no porque te idealicen, sino porque te conocen. Esas personas son anclas en medio del caos. Te recuerdan lo valioso que eres incluso cuando tú
no estás creyendo en ti. Y aquí hay una verdad que suele doler muchísimo. Para crecer hay que decepcionar a algunas personas. No todos entenderán tus límites, tus cambios, tus decisiones. Algunos lo tomarán como un rechazo, otros como una traición. No puedes detener tu evolución para que se sientan cómodos. Tu crecimiento es muy posible que moleste a otros, y si está ocurriendo es señal de que estás avanzando. Empieza observando cómo te sientes después de cada encuentro. ¿Te sientes motivado o drenado? Ligeramente, te sientes mejor, te sientes cansado después de un encuentro con un amigo, con amiga. Esa sensación es una brújula. Tu cuerpo sabe quién te impulsa y quién te consume. Aprende a escuchar a tu cuerpo. También hay que aprender a diferenciar entre la crítica constructiva y la crítica destructiva. La primera busca mejorarte y la segunda busca reducirte. Una se enfoca en el hecho y la otra en tu identidad. La primera te enseña y la segunda, la verdad es que solo te hiere. No te rodees de quienes se alimentan de tus dudas. Hay personas que solo se sienten seguras cuando te ven a ti siendo una persona insegura. No lo hacen por maldad, sino que lo hacen principalmente por costumbre. Crecieron en un entorno donde la comparación es la única forma de validar el amor propio, donde humillar a otros es la única forma de sentirse bien, donde hacer sentir mal a otros es la única forma de creer que se sienten mejor. Pero eso no significa que debas participar en ese juego. Rodéate de quienes no se burlan de tus sueños, aunque a veces no los entiendan, de quienes no miden tu valor por tus errores, sino por tu disposición a seguir intentando. Y no olvides esto que es extremadamente importante. Los vínculos no se eligen una vez, se eligen cada día, con cada conversación, con cada interacción, cada silencio. Y hay vínculos que empiezan bien y a veces es necesario dejar atrás. Y hay que hacerlo a veces, tomar decisiones, porque eso moldea tu identidad. Por eso cuida tu energía, tanto como cuidas tu cuerpo. Lo que consumes en forma de palabras, sea diciéndolas o escuchándolas, también te alimenta o también puede intoxicarte. Pero no te equivoques, que el entorno ideal no es aquel en el que todos piensan igual que tú, sino aquel en donde puedes pensar distinto sin sentirte mal, sin sentir cierta amenaza o temor de decir lo que piensas, donde las diferencias no dividen sino que enriquecen el aprendizaje y enriquecen la amistad, donde la autenticidad no se castiga sino que por el contrario se celebra. Y sí, puede que al principio te sientas un poco solo en este proceso, pero cuando empiezas a crecer, el ruido se comienza a apagar, las multitudes se reducen, pero esa soledad no es vacío, es espacio, es paz, espacio para nuevas conexiones más sanas, más alineadas con tus propósitos, más coherentes. No tengas miedo a encontrarte en ese momento. Es cierto, algunos vínculos correctos no eliminan tus miedos, pero te hacen que tú te enfrentes y que te permitas reconocer si son verdaderamente verdaderos, realmente reales. Te dan perspectivas cuando te pierdes en tus pensamientos, te ofrecen claridad cuando el ruido mental se vuelve insoportable. Y eso, aunque no lo parezca, cambia toda la situación en cómo te encuentras y cómo te sientes. Ahora bien, también hay una revelación más profunda en todo esto. Las personas que te impulsan no siempre llegan en forma de amigos. A veces son mentores, maestros, inclusive personas desconocidas que te dan un consejo de la nada. A veces una conversación breve, una frase en el momento justo, un ejemplo que rompe tu percepción. No subestimes el poder de la inspiración de otras personas. La conversación ajena, las conversaciones que son un poco de la nada, porque el crecimiento personal es contagioso. Cuando alguien brilla desde la autenticidad, ilumina a su alrededor y de pronto, sin darte cuenta, tú también empiezas a brillar distinto. La energía se contagia tanto como la negativa. Por eso, cuando el tipo de energía en el que pensamos, es importante considerar cómo nos permite crecer o apagarnos. A veces el cambio no está en buscar nuevas personas, sino en poner nuevos límites a las de siempre. No necesitas cortar lazos con todos, necesitas redefinir los que te agotan. Decir, esto ya no me aporta,
No es egoísmo, es higiene emocional, es mentalidad, es cambio, es transformación. Y cuando haces eso, algo curioso ocurre. Tu entorno empieza a reorganizarse solo. Las personas que vibran distinto se alejan y las que resuenan contigo se acercan mucho más que antes. Es un proceso natural, aunque al principio parezca pérdida y sientas que estás haciendo las cosas mal, que abandonaste cosas que querías, pero que en el fondo sabías que te hacían daño. Eso no es pérdida, es depuración. El entorno correcto no te salva, te sostiene. El entorno correcto es donde debes estar. No te soluciona la vida, pero te recuerda por qué vale la pena mejorarla. Y cuando entiendes eso, surge un nuevo paradigma. Dejas de buscar validación en los demás y empiezas a buscar crecimiento junto a ellos. Ya no se trata solamente de que te aplaudan, porque el crecimiento nunca está libre de miedos, porque incluso rodeado de apoyo siempre habrá un paso de soledad que tú puedes dar en el que te enfrentes a tus propios temores, ese salto que nadie puede hacer por ti. Y justo allí, al borde de ese abismo personal, comienza el momento más decisivo. Nadie vence al miedo esperando que desaparezca. El miedo no se disuelve con el tiempo, se domestica con cada acción, con cada decisión que tomas. Y la acción, por mínima que sea, por mínima que se sienta, tiene el poder de 1000 pensamientos valientes. No necesitas sentirte listo para empezar. Necesitas empezar para saber que ya estás listo. El mayor error que cometemos es esperar que la seguridad llegue antes de actuar. Pero la verdad es que la seguridad se construye caminando sobre ese terreno principalmente inestable, lleno de muchos miedos y principalmente temores. No existe confianza sin incertidumbre. El coraje no nace de la ausencia del temor, sino de la decisión de moverse a pesar de tenerlo, a pesar de él. Piensa en cada momento de tu vida en el que lograste algo importante. ¿Recuerdas haber estado completamente tranquilo, en paz? Probablemente no. Muy seguramente no. Estabas con nervios, dudando, con el corazón acelerado, pero aún así, eso que estaba ocurriendo ahí, lo lograste, lo hiciste, y cuando lo hiciste, algo cambió. El miedo no se fue. El miedo se mantuvo ahí, pero perdió poder, porque entendiste que podías. Y a pesar de sentirlo, seguiste adelante de todos modos. Y eso es extremadamente importante que no lo olvides. Esa es la clave, enfrentarlo gradualmente. No se trata de saltar al vacío de golpe, sino de construir el valor paso a paso. Empieza con los miedos pequeños, aquellos que te parecen insignificantes y que siquiera consideras. Hablar en reunión, decir lo que piensas, pedir ayuda, enfrentar algo nuevo, una nueva comida, un nuevo lugar al cual visitar. Eso es importante. Cada una de esas acciones, aunque parezca mínima, es un entrenamiento del coraje. El miedo tiene una estructura muy simple. Se alimenta de la evitación. Cuanto más evitas, algo más crece. Pero cuando lo enfrentas, aunque sea en pequeñas dosis, ese miedo se va debilitando. Tu cerebro aprende que el peligro que imaginaba como algo gigante y extrañamente enorme no era tan grande como pensaba. Y ese aprendizaje queda grabado y nunca más se va. Hay una fórmula psicológica que resume todo esto. Exposición controlada. Significa enfrentarte a lo que temes sin abrumarte, sin que sea demasiado, dosificando la intensidad para que tu mente se adapte poco a poco. Ese es el mismo principio que usan los terapeutas para enfrentar ciertas fobias y también el que utilizan los atletas mentales para desarrollar esa resiliencia. La clave está en no huir del miedo, sino en observarlo. Pregúntate, ¿qué es exactamente lo que temo? ¿A qué le temo realmente? ¿Al fracaso? ¿Al juicio? ¿A perder algo? ¿A sentir vergüenza? Cuando le das nombre, el miedo se vuelve manejable. Lo difuso asusta más que lo que está definido, y aunque hay algo aún más poderoso, detrás de cada miedo
hay un deseo oculto. Si temes hablar en público, es porque quizá en el fondo deseas ser escuchado. Si temes fallar, es porque anhelas el triunfo. Si temes el rechazo, es porque te importa pertenecer a un grupo. Y así, reconocer ese deseo es descubrir el propósito que vive debajo de ese miedo. El miedo no es un enemigo, no lo veas de esa manera, es una brújula, apunta justo hacia las áreas donde quisieras crecer, donde te gustaría desarrollarte, donde te gustaría ser mejor, ser feliz, donde más te cuesta avanzar. Es allí donde está tu siguiente nivel. Por eso cuando lo sientas, no te retires, observa hacia dónde te está señalando. Es una invitación disfrazada de obstáculo. Enfrentar tus miedos no significa volverte una persona temeraria, así, capaz y fuerte, imposible y totalmente invulnerable. No, ni tampoco intencionalmente que buscas ser invulnerable. Actuar con conciencia, con preparación, con propósito, porque la valentía sin dirección también es una forma de huir, una forma extraña de tomar una decisión. El objetivo no es saltar sin miedo, sino saltar con conciencia de por qué lo haces. Y lo más interesante es que cada vez que atravesas un miedo, el siguiente se hace un poco más pequeño, más capaz, no porque cambie su tamaño o su dimensión real, sino porque tú empiezas a creer en ti. Tus referencias mentales se amplían. Lo que antes parecía imposible ahora parece manejable. Es una evolución, es como una espiral. Ese proceso no es lineal. Habrá días en los que avances con firmeza y otros que sientas que estás un poco retrocediendo. Días en los que sientas que puedes con todo y otros en los que el miedo volverá como a ganarte cierto terreno. Y eso es bastante normal. No tomes eso como un fracaso, sino como parte del entrenamiento. Retroceder un poco también es parte del crecimiento. Nadie doma su mente en un solo intento. Esos días difíciles que tienes, recuerda esto. El valor no se mide por la ausencia de miedo, sino por tu capacidad de actuar a pesar de sentirlo. Cada vez que lo haces, refuerzas un mensaje interior en tu mente. Soy capaz de soportar esto. Lo estoy haciendo, lo estoy intentando y puedo seguir. Sé que puedo seguir intentándolo. Y esa frase, cuando se convierte en creencia, cambia todo tu sistema emocional. Se convierte en una realidad mental, se convierte en una capacidad de sostenimiento, una base que te permite seguir creciendo. Muchos quieren eliminar el miedo porque lo ven como debilidad, pero el miedo te dice dónde están tus límites y también es una señal que te dice dónde hay oportunidades. Sin miedo no hay crecimiento, porque sin incomodidad no hay expansión. De hecho, el miedo y la emoción positiva comparten el mismo circuito biológico. Adrenalina, respiración rápida, un corazón acelerado. La diferencia está en la interpretación de esas emociones. Lo que para uno es un terror, para otros es emoción. El cuerpo siente lo mismo. La mente decide cómo llamarlo. Así que cada vez que sientas miedo, recuérdalo. Lo que estás experimentando no es una parálisis, es energía. Y esa energía puede moverte si aprendes a dirigirla. Comienza con algo pequeño hoy, algo que te incomode, pero que te sobrepase. Puede ser una conversación pendiente, una idea que llevas tiempo postergándola, un paso que sabes que deberías haber dado hace tiempo, pero que aún no lo haces. No necesitas vencer el miedo. Solo moverte 1 milímetro, un poco, hacia aquel lugar más allá de donde estabas antes. 1 milímetro más allá de ese miedo. Porque lo que más transforma no es un gran acto de coraje enorme y valiente, sino la acumulación de pequeños actos de valentía, día tras día, miedo tras miedo. Y llegará el punto en el que mirarás atrás de tu vida y te darás cuenta de que hay algo asombroso. Ya no eres la misma persona que tenía como un monstruo en su mente. Lo que ahora haces con naturalidad, esa recompensa es la constancia. Pero antes de llegar ahí, vendrá el momento más intenso, el enfrentamiento con tu mayor miedo, ese que has evitado durante años, el que te detiene aunque no siempre lo quieras admitir, ese que define tu techo de crecimiento. Aquí no hay guías para enfrentarlo, solo intuición.
coraje, un poco de fe y confianza en sí mismo, que ya hasta este punto habrás eventualmente desarrollado, y estoy seguro que así ha sido. Es el punto en el que el miedo deja de ser una experiencia y se convierte en algo que convive contigo, una experiencia más profunda. Y cuando por fin lo logras, cuando cruzas esa línea invisible, sentirás algo distinto. No euforia, sino paz. Y habrás logrado un poco más de confianza cada día. La paz de quien descubre que lo que más temía no era tan grande como pensaba. La paz de quien deja de huir. Porque necesitas enfrentar gradualmente pequeños miedos hasta encontrarte con algo mucho más grande. Y hasta este punto estoy seguro que ya has comprendido la idea de esta temática, que busca que tú enfrentes esas inseguridades y te conviertas en alguien completamente seguro de sí mismo cada día. Y para ello te invito a hacer clic en el enlace en la descripción, donde tengo una formación específica mucho más amplia que esta conversación, para que tú puedas ampliar más esa fortaleza de desarrollar ese liderazgo y esa confianza en ti mismo. Dejaré el enlace en la descripción de este video y además también en el primer comentario fijado. Y en este instante ya debes entender que la seguridad no está al otro lado del miedo, no, por el contrario, sino en el acto mismo de enfrentarlo, que cada paso, cada temblor, cada respiración acelerada te está llevando justo a donde necesitabas estar, contigo mismo, en control, en la capacidad de entender que puedes estar allí aunque sientas miedo, pero el camino no termina allí, porque enfrentar tus miedos sin cuidar tu bienestar puede hacerte fuerte por fuera, pero también puede hacerte un poco vacío por dentro. Y esa es la lección final que vamos a aprender ahora. A aprender a sostenerlo, no solo con valentía, sino con equilibrio. La mente no puede sanar si el cuerpo está exhausto, y el cuerpo no puede rendirse si la mente está saturada. Necesita crecer, necesita creer que tienes más habilidad para poder apoyarte. Ambos se sostienen mutuamente. No hay equilibrio emocional posible en un organismo físico totalmente desgastado, ni estabilidad física si vives en guerra con tus pensamientos. El bienestar no es un lujo, es una necesidad biológica. Después de tanto esfuerzo por entenderte, mejorar y enfrentar tus miedos, llega un punto en el que el siguiente paso no es solamente avanzar más, sino descansar mejor. Porque la autoconfianza también se construye en el silencio, en las pausas, en el autocuidado. Eso es extremadamente importante. Dormir bien no es solamente cerrar los ojos y acostarse y ya. Es darle al cerebro la oportunidad de reparar lo que en el día reconstruyó y se enfrentó. Comer bien no es solo vanidad, es respeto a tu propio cuerpo. Mover el cuerpo no es solamente una moda, una forma de recordarte que estás vivo y ya. No, cada una de estas acciones es un mensaje que le envías a tu cuerpo y a tu mente. Me importo, me quiero. Dormir bien, comer bien, estar pensando en cada emoción y permanentemente en las prioridades que son importantes para seguir creciendo. Cuando priorizas tu bienestar, la inseguridad empieza a perder poder, porque el cansancio exagera los miedos, amplifica los pensamientos negativos, distorsiona la realidad. Lo que a un cuerpo descansado le parece un reto, a un cuerpo agotado le parece una amenaza. Por eso, cuidarte no es egoísmo, es estrategia emocional. El equilibrio se logra con los detalles, en tomarte 5 minutos para respirar profundamente antes de una decisión importante. Y esto podría cambiar el resultado de esa decisión. En caminar sin audífonos para escuchar tus propios pensamientos. En darte permiso de no estar al 100 sin sentirte culpable de eso. El bienestar no se trata de eliminar el estrés, sino de aprender a gestionarlo. La diferencia entre quien se equilibra y quien se fortalece no está en la carga, sino en cómo la sostienes. Por eso cultivar hábitos sanos es mucho más que disciplina, es una forma de protección emocional y mental. Eso es clave
Practicar la meditación, por ejemplo, donde tengas minutos para reflexionar, es una tendencia espiritual actualmente, pero es más que eso. Es una herramienta poderosa para dominar tu mente. Te enseña a observar tus pensamientos sin convertirte en ellos mismos. Te da distancia, te da claridad, espacio. Y cuando hay espacio, hay la oportunidad de elegir antes de tomar esa decisión. Respira profundamente, muévete, desconéctate de las pantallas, reír con alguien, escuchar música relajante, estar en silencio. Todo eso cambia y todo eso es parte del desarrollo personal que te ayude a mejorar, porque la serenidad es la base sobre la que se construye la confianza. Y hay algo más. Cuidar tu bienestar físico y emocional no solo mejora cómo te sientes, también cambia cómo te ves. No desde la estética, sino desde la energía. Cuando estás en equilibrio, la gente lo nota. Tu mirada es más firme, tu voz es más tranquila, tus gestos son más coherentes. Irradias algo que no puedes fingir y es la presencia de la seguridad. Pero para mantener esa presencia necesitas un cierre constante. No puedes vivir siempre persiguiendo una meta sin detenerte a mirar cuánto has avanzado. Por eso aprender a celebrar tus logros es tan importante como cuando lo estás intentando alcanzar. Y celebrar no es presumir, es reconocer, es mirar hacia atrás y decir, antes no podía con eso y ahora puedo. Es darte crédito sin esperar a que otros lo hagan por ti, es valorarte. Es ponerle pausa al impulso sin exigirte más y permitirte disfrutar lo que ya construiste. Mucha gente no celebra porque cree que aún no es suficiente, que no es el momento. Viven como en una carrera infinita contra una versión ideal que en muchos casos nunca alcanzan. Pero quien no celebra sus pasos nunca siente que llega a ninguna parte. La gratitud es la memoria del progreso. Sin ella, todo esfuerzo se convierte en rutina vacía. Entonces, cada logro, por pequeño que parezca, merece un espacio de reconocimiento. Puede ser algo tan simple como escribirlo en un cuaderno, contárselo a alguien de confianza o simplemente agradecerlo en silencio. Este acto le enseña a tu mente que está avanzando, que tus acciones tienen impacto, que eres capaz. Y algo mágico ocurre cuando lo haces con constancia. La autoconfianza deja de ser una teoría y se convierte en una sensación. Empiezas a sentir que puedes, no porque el mundo te esté diciendo algo al respecto, sino porque lo ves en tus resultados. La celebración también tiene un efecto psicológico profundo. Refuerza tus circuitos neuronales del logro. Cada vez que reconoces tu progreso, tu cerebro libera dopamina, lo que aumenta la motivación para seguir. Dicho en simple, en otras palabras, celebrar no es como indulgencia, es combustible, y cuando lo haces desde la conciencia, el bienestar y la autoconfianza se vuelven un ciclo virtuoso. Cuidas tu cuerpo para pensar mejor, cuidas lo que piensas para actuar mejor y actúas mejor para sentirte mejor, y ese bucle crea una estabilidad. Sin embargo, hay algo más que aún debemos abordar, porque detrás de muchas inseguridades, más allá del cansancio, más allá del miedo, hay un enemigo muy silencioso y es la tristeza. Esa sensación densa que aparece cuando la mente está agotada de exigirse, pero el corazón aún no se atreve a rendirse. La depresión no siempre se presenta con lágrimas. A veces se disfraza de indiferencia, de apatía, de no pasa nada, pero pasa. En realidad sí pasa. Y si no se atiende, se instala y se queda por mucho tiempo y se hace mucho más profunda. Por eso cuidar tu bienestar no es solo prevenir el estrés, es aprender a reconocer los signos de un malestar mucho más profundo. El equilibrio no consiste solo en pensar en ser feliz todo el tiempo, consiste en estar consciente de ti, de que sepas cuando necesitas parar. Es momento de hacer una pausa, pedir ayuda quizás, o simplemente hacer un momento, una pausa y respirar.
Nadie puede con todo siempre, eso es ilógico y humanamente imposible. Admitirlo no te hace débil, te hace humano. También es importante encontrar ese momento donde hagas eso y no como excusa para el conformismo. Eso no es así. Es el momento en el que después de muchos avances has logrado llegar lejos y entonces sí después puedes permitirte una pausa después de admitir y de haber recibido muchos logros. Así que cuando termines este proceso, cuando mires atrás y veas lo que has logrado y veas todo lo que reconociste y transformaste y enfrentaste, permítete un momento de gratitud. No por lo que lograste, sino por lo que soportaste. Porque la fortaleza no se mide por cuántas veces ganaste, sino por cuántas veces volviste a intentarlo. Cuando logras esa paz que viene después del esfuerzo, esa calma que no depende de la aprobación ni del resultado, entenderás que el verdadero bienestar es un acto de conciencia, no una meta, sino una práctica constante. Porque cuidar de ti no es un destino, es una forma de vivir. Y cuando aprendes a vivir así, también aprendes a mirar hacia adelante y hacia adentro con ternura. Incluso en los días grises, pero hay días en los que el gris se vuelve espeso, en los que la mente ya no responde y el cuerpo se siente pesado. Días en los que no basta con respirar o meditar. Días en los que algo dentro de ti se apaga. Y ahí empieza otro tipo de batalla más profunda, una que no se gana con esfuerzo, sino con comprensión, porque lo que viene después del cansancio no siempre es descanso, a veces es depresión. Y ese tema necesita ser entendido con la misma seriedad con la que aprendiste a conocerte. Por eso en el próximo video hablaremos de cómo superar la depresión, no desde la teoría humana. Exploraremos qué ocurre en tu mente y en tu cuerpo y cómo la tristeza se vuelve constante. Y cómo es importante abordarlo responsablemente, porque no basta con pensar positivo, y cómo puedes también empezar a reconstruirte desde lo más básico, la conexión contigo mismo. Verás que la depresión no es el final, sino una forma de detenerte para sanar lo que habías perdido de mirar. Descubrirás herramientas simples pero profundas para valorar y sentirte con energía, motivación y sentirte con propósito. Y sobre todo entenderás que pedir ayuda no es señal de debilidad, sino el primer acto de amor propio cuando se requiere. Hay etapas en las que puede uno avanzar solo y otras en las que la ayuda es indispensable, porque el camino hacia la confianza no termina en el bienestar, empieza en la valentía de mirar tu oscuridad sin miedo a perderte en ella. Nos vemos en el siguiente video que dejaré aquí en pantalla. Haz clic en el video que verás en la pantalla y nos vemos dentro de ese video para hablar sobre otros temas, entre ellos la depresión y muchos más interesantes en este canal. Si te gustó este video, por favor suscríbete para más contenido similar y déjame un comentario para saber qué piensas de este tema. No olvides hacer clic en el video que aparece aquí en la pantalla. Nos vemos adentro.